Un país atravesado en su corazón por la guerra. De él nació, producto de un conflicto étnico-territorial y también por riquezas, el país más joven del mundo, Sudán del Sur. Esa partición lo dejó sin buena parte de sus recursos petrolíferos, que eran sustento económico esencial. El gobierno de ese entonces hizo alianzas con Arabia Saudita, se metió en la guerra en Yemen a cambio de mucho dinero y en 2016 rompió con un aliado contrario a la monarquía saudí, República Islámica de Irán. Manifestaciones recientes forzaron al derrocamiento del mandatario, que en sus últimos días había decretado toque de queda, justamente para evitar la expresión popular. Pero militares asumieron el poder y la oposición, que protagonizó ese movimiento, que estuvo en la calle, no está conforme e insiste en que quiere un gobierno civil. Y mientras presiona, informo bien, decenas pierden la vida a manos de la represión de las fuerzas de seguridad que controlan esos efectivos castrenses que están en el Consejo Militar de Transición. Crisis en Sudán, golpe militar, geoestrategia e injerencia extranjera es nuestra jugada crítica de hoy. Se despliega el tablero, miramos noticias, actores, sus principales intereses y usted nos acompaña como siempre. Vamos. Dada la situación de inestabilidad, el pasado jueves 6 de junio, la Unión Africana tomó la decisión de suspender a Sudán como país miembro con efecto inmediato y hasta que se establezca una autoridad de transición liderada por civiles. El Consejo de Paz y Seguridad del organismo panafricano informó a través de su cuenta en Twitter que este país no podrá participar de ninguna actividad que haga la Unión y que esta medida considera es la única forma de permitir a Sudán salir de la actual crisis. El Consejo también decide que si el Consejo Militar de Transición no entrega el poder a una autoridad de transición liderada por civiles sin más demora, el Consejo impondrá automáticamente medidas punitivas a los individuos y entidades que están obstruyendo el establecimiento de las autoridades de transición liderada por civiles. Esto fue decisión del Consejo y gracias. Bueno, la decisión de la Unión Africana, allí escuchábamos al vocero, al presidente del Consejo de Defensa y Seguridad, se produce después de que fuerzas de seguridad reprimieran y retirasen a la fuerza a manifestantes que estaban protagonizando un plantón en el cuartel militar central en Jartum desde hace varias semanas, exigiendo la renuncia de la junta militar que tomó el poder desde el desalojo del presidente Omar al-Bashir en abril pasado. Los militares de este Consejo de Transición no solo decidieron suspender todo lo acordado con la oposición, sino que solo reconocen de esa represión al campamento 46 muertos, mientras que el Consejo de Médico de Sudán asegura más del doble, 120. Un grupo de especialistas designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo estar alarmado por semejante arremetida y la Unión Africana envió un emisario de apoyo en el esclarecimiento de los hechos. Escuchamos a ese emisario, declaraciones recientes y también sumamos a un líder de la alianza opositora. Puedo decir sin demasiado optimismo que las discusiones que mantenemos con cada lado por separado avanzan en gran medida. Hace unas semanas se formó un equipo internacional para apoyar la mediación de la Unión Africana, que incluye a las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Troika y algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Hemos acordado que cualquier acuerdo debe formarse a través de un lado diferente. No confiamos en el Consejo Militar. Esto es lo que la experiencia nos ha mostrado durante 2 meses consecutivos, a través de promesas que no se cumplen y se retrasan para no alcanzar ningún acuerdo. Estamos diciendo que cualquier acuerdo debe incluir garantías regionales e internacionales y solo debemos discutir un acuerdo que nos lleve a nuestra propuesta de un gobierno civil, sin ninguna discusión sobre cualquier otro tema. Ahora, como siempre hacemos en nuestro espacio de geopolítica, vamos a ubicar geográfica y estratégicamente a Sudán, oficialmente República de Sudán. Acá lo vemos en pantalla, me muevo hacia el continente africano. Vamos a ampliar para que lo podamos ver. Sudán, muy cerquita de Sudán del Sur, producto de esa decisión que ya nombrábamos en la editorial. Es uno de los 54 países de África, está al noreste del continente, su capital es Jartum, limita con Egipto al norte, con el Mar Rojo al noreste, Eritrea y Etiopía al este, se mira a Sudán del Sur y a la República Centroafricana justo al sur. En el caso de la República Centroafricana la vemos hacia el sudoeste, para ser más específicos, Chad al oeste y Libia al noroeste, hasta
acá lo vemos, 9 de julio de 2011 era el país más grande de África, sin embargo, luego de esa separación de Sudán del Sur, ocupa el tercer lugar después de Argelia y la República Democrática del Congo. Respecto a su población, conviven más de 40 millones de habitantes, un poquito más de 40 millones, de distintas etnias, producto de la mezcla de indígenas y africanos descendientes de migrantes de la península arábiga. Así que predomina la cultura árabe y la mayoría profesa el Islam, exactamente más de 22 millones son musulmanes. Bueno, así las cosas, distintas etnias, distintos grupos culturales. Vamos entonces ahora a añadir otros datos que tienen que ver con la relevancia geopolítica, y es que por sus recursos naturales y la posición geoestratégica que estamos viendo que tiene esta república, es pieza clave en el ajedrez geopolítico de África y su espacio es disputado por grandes potencias. Y también esto explica la inestabilidad que vive hoy. Claro que hay varios factores, pero este es uno de ellos. Sudán. Su relevancia geoestratégica radica fundamentalmente en que es una nación africana rica en recursos naturales como petróleo, oro, tungsteno, zinc y gas. A pesar de ser un país empobrecido por la inequidad e inestabilidad política que trajo consigo sobre todo la separación de Sudán del Sur, tiene una economía de rápido crecimiento y en ello ha influido considerablemente el inicio de exportaciones petroleras en 1999. Más del 80% de la producción hidrocarburífera está en Sudán del Sur, pero la mayor parte de las tuberías y puertos de embarque están en el norte. Sudán vende sus materias primas principalmente al demandante mercado asiático, China, Japón e India, en el Golfo Pérsico a Emiratos Árabes Unidos, e importa de Macao, de las monarquías del Golfo, India, Egipto y Alemania. Además de hidrocarburos y minerales en su territorio, las aguas del río Nilo bañan su geografía de sur a norte. Este afluente, el segundo más grande del mundo después del Amazonas, abastece de agua a todo el norte del continente africano y fluye a través de 10 países. Su historia se remonta a la Edad Antigua. Sudán le perteneció a Egipto hasta 1899 y ese año pasó a ser colonia de Gran Bretaña. Alcanza la independencia en 1956. Y en poco más de 50 años se ha visto afectado por 2 guerras civiles entre el norte y el sur, en pugna por la redistribución de la riqueza. La primera guerra comenzó en 1955 y se prolongó hasta 1972, y se da porque la parte sur demandaba autonomía regional. Luego de 17 años en conflicto armado y 500.000 de fallecidos, en 1972 se firma el Acuerdo de Addis Abeba, que da a los sureños una región administrativa unificada con varios poderes. Sin embargo, la negociación no fue del todo exitosa y abonó el terreno para la Segunda Guerra Civil Sudanesa entre 1983 y 2005. Fue uno de los conflictos más largos y mortíferos del siglo XX, con millones de desplazados forzosos y al menos 1 millón de muertos más. Culminó en enero de 2005 con la firma de otro acuerdo de paz. Y la paz política definitiva en esos tiempos llegaría en 2011, con la proclamación de la independencia de Sudán del Sur, previo referendo para dar fin a problemas étnicos territoriales. El norte se mantuvo mayoritariamente árabe y musulmán. Sudán es miembro de varios organismos internacionales, como Naciones Unidas, Liga de Estados Árabes, Unión Africana, Organización para la Cooperación Islámica, Movimiento de Países No Alineados. Funge también como observador en la Organización Mundial del Comercio. Bueno, vamos a ir a la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina, que publicó el día de ayer, 12 de junio, reanudarán diálogos para restablecer orden institucional en Sudán, y hace parte de las noticias actuales que ya estábamos ofreciendo en la primera jugada. Entonces complementamos con este dato. En reciente comunicado, amplío y muestro para que me acompañen, el Consejo Militar de Transición junto a la coalición opositora Fuerzas de la Libertad y el Cambio, escuchábamos a un vocero al principio, informaron que acordaron reanudar las conversaciones para hallar una salida democrática y pacífica a la crisis luego de sendos encuentros por separado con el enviado especial de Etiopía, Mahamud Dirir, la víspera en Jartum, en la capital. Recordemos que Etiopía es país mediador en este conflicto. Se acordó evitar, dice en el texto, declaraciones provocadoras que puedan exacerbar los ánimos y adoptar medidas que infundan confianza en las partes. Por ejemplo, el Consejo liberará presos políticos, es uno de los compromisos que adquiere, y la coalición opositora no hará más actos de desobediencia civil. Bueno, vamos a ver entonces cómo siguen evolucionando los hechos. Primero vamos a sumar
una recomendación, es un artículo que encontramos en Actualidad RT, 22 de abril de 2019, su título, Intereses, Injerencias y Golpe Militar, y la pregunta clave, ¿ha habido una revolución en Sudán? Es de la autoría de Alberto Rodríguez, periodista español especializado en Oriente Medio, propaganda y terrorismo. Y dice, cuando se refiere a los autores, o mejor dicho, primero vamos a contestar la pregunta. Lo cierto es que, más allá de discursos victoriosos, el golpe contra Omar al-Bashir ni tiene rostro de mujer ni es una revolución. Se trata de un golpe militar completamente independiente a las demandas de la población civil sudanesa que lleva meses plenando las calles del país. Y luego, cuando habla de los actores involucrados y el contexto, recuerda que en 2018 Turquía firmó un acuerdo de 100 millones de dólares, exactamente en septiembre. Turquía firma ese acuerdo con Sudán, en el cual Ankara invertía en la exploración petrolera. Además, alcanzaron otros convenios en materia agrícola y de explotación granjera. Erdogan, que en los últimos años se ha querido erigir como el sultán del mundo islámico, dice el autor, buscaba apuntalar el régimen islamista de al-Bashir sustentado en los hermanos musulmanes. Junto al acuerdo por el puerto de Suaquín, Turquía también acordó construir el aeropuerto internacional de Jartum, valorado en unos 1.000 millones de dólares. Bueno, así las cosas, esta una opinión del autor que luego la contrastamos con la de nuestros invitados, si es que hubiera el contraste, ya veremos si hay acuerdo o no. Vamos a ir a otros detalles de la importancia de este país y en clave de actualidad. Los tenemos con nuestro corresponsal Oscar Epelde, quien conecta con nosotros desde Brazzaville, República Democrática del Congo. Oscar, qué gusto tenerte, hola. Las soluciones durables en Sudán pasan por reconocer que la sociedad de este país tiene derecho a gobernar la transición y salvaguardar la paz por necesidad propia sin militares. La voz que corre entre la ciudadanía de África Oriental se refleja también en la decisión de la Unión Africana de suspender a Sudán como país miembro, aunque aparezca mitigada bajo la fórmula de exigir para el levantamiento de la sanción que la autoridad de la transición esté liderada por los civiles. El Cairo, que preside la Unión Africana, mantiene estrechos contactos con la junta militar sudanesa y parece haber triunfado su tesis de revertir la presión de la Unión Africana en la promoción de una solución dialogada entre la sociedad civil y los militares. El Cairo, Riad y Abu Dhabi están interesados en mantener a sus aliados en el futuro gobierno de Sudán y junto a ellos los gobiernos occidentales promueven también la continuación de las negociaciones entre las organizaciones civiles de la oposición y la junta militar. La Comisión de Expertos de las Naciones Unidas dijo ayer que la violenta represión de los militares contra la campaña de desobediencia civil empuja al país hacia un abismo de derechos humanos, lo que refuerza paradójicamente el argumento de la junta militar cuando justifica su toma del poder en el mantenimiento de la paz. Sudán afronta el desafío de encontrar un sistema político que integre a todos, aunque algunos grupos conservan opiniones muy suyas de la libertad y la religión. Afronta el desafío de prevenir el recurso a la violencia, aunque falle el diálogo. Pero en ese proceso, las influencias de las potencias regionales tal vez sean un impedimento. Las tensiones geoestratégicas en el Mar Rojo entre los aliados de Qatar y la coalición de Arabia Saudí, el petróleo del sur, cuya extracción y exportación se comparte con África del Sur y otros factores que reflejan el valor económico de Sudán amenazan de hecho con perturbar la pugna por el equilibrio que la ciudadanía africana desearía en su entorno interior. Devolvemos la conexión a Caracas. Recibimos todos los detalles. Gracias, Oscar. Hasta pronto. Nos preguntamos si es positiva la decisión que ha tomado la Unión Africana de suspender con efecto inmediato y hasta tanto no se constituye un gobierno civil de transición en Sudán. Y también la evolución de los hechos, ya estamos viendo cómo va o cómo van
los acontecimientos es conducente hacia qué. Y esa pregunta que nos dejaba ver el autor de nuestra recomendación, Alberto Rodríguez, periodista español, si realmente lo que ocurrió en Sudán es una revolución con rostro de pueblo que quiere una forma distinta de hacer política o si es simplemente un golpe militar completamente independiente. Eso hay que seguir analizándolo. Preguntas sobre la mesa, sobre el tablero geopolítico, pausa necesaria y ya venimos con más. Estamos de vuelta. Crisis en Sudán, golpe militar, geoestrategia e injerencia extranjera. Vamos a repasar varios de los hechos desatados tras la salida de al-Bashir después de haber estado 30 años en el poder. Tras derrocar al presidente Omar al-Bashir el pasado 11 de abril, la junta militar sudanesa que asumió el poder rompió los acuerdos con los manifestantes que habían derribado al mandatario. Ya sin el histórico líder sudanés al frente del gobierno, los militares que asumieron el control del Estado anunciaron un periodo de transición de 2 años, seguido de elecciones. El gobierno quedó en manos de un consejo militar de transición a cargo del ministro de Defensa y vicepresidente Awad ibn Auf. Sin embargo, esto generó fastidio y rechazo de parte de los manifestantes, ya que señalaban que ese funcionario mantenía fuertes vínculos con Omar al-Bashir. Por ello, Awad ibn Auf renunció un día después. El teniente general Abdel Fattah al-Burhan reemplazó a Auf al frente del Consejo Militar. Hasta entonces, este militar estaba a cargo de las tropas sudanesas que combatían en Yemen. Burhan anunció la liberación de los detenidos, pero no cumplió con la promesa de integrar al Consejo de Gobierno a sectores civiles. Tampoco hizo rendir cuentas a los funcionarios que habían estado con al-Bashir, tal como se había comprometido. Esto llevó a una nueva ola de protestas. Si bien la oposición y el Consejo Militar venían sosteniendo conversaciones desde hace semanas, todo se derrumbó cuando días atrás miembros del ejército irrumpieron en una acampada de protesta. La oposición denunció que producto de esos operativos de represión murieron cerca de 110 personas. Llamó entonces a jornadas de desobediencia civil, exigiendo un gobierno civil. Durante esos días, la población cumplió con la consigna de no salir de sus casas y las calles estuvieron despobladas y casi sin actividad. Luego de estos hechos de violencia, los militares ofrecieron reanudar las conversaciones. Bueno, la idea es que saquemos claves de esta secuencia de actualidad, por eso hemos vuelto a tocarla, ¿no? Recordemos que llevábamos esta jugada exactamente el día 16 de abril y hacíamos una primera aproximación a la situación, a la crisis. Vamos a hacerlo junto a Francisco Contreras, sociólogo, analista político internacional, nos espera desde Estocolmo, Suecia, y desde Argentina, Wadi Calvo, analista internacional especializado en Medio Oriente, Asia y África. Gracias a ambos por haber atendido nuestro llamado para comprender mejor los hechos y saber sus opiniones. Bienvenidos, Francisco y Wadi. Francisco, comienzo con usted. Lo ocurrido es una revolución con rostro de pueblo, como planteábamos antes de ir a la pausa, que quiere un viraje en la forma de hacer política, en la forma de gobernar este país después de 30 años de Omar al-Bashir, o es un golpe militar que nada tiene que ver con los intereses de ese pueblo que estuvo en la calle tantos días. Bueno, hay diferentes formas de entenderlo. Había una protesta legítima, por tanto, por parte de sectores populares, de sectores profesionales. Había un descontento por el tema económico, una crisis económica, y también por la participación de Sudán en la guerra de Yemen. Esta protesta, este descontento que empezó en diciembre del año pasado, fue utilizado por un sector que está mucho más cercano a los intereses de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, y también
Hay, por ejemplo, el que era hasta hace poco fue el encargado del servicio de inteligencia, era un hombre muy cercano tanto a Israel como a la CIA. Entonces, el cambio que hubo en abril, de cuando se sacó a Bashir del poder, fue una utilización, digamos, del descontento popular para implantar una junta militar que está muy cercana de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes, y también de Egipto y por supuesto que también está Israel integrado en este grupo de intereses que en este momento tienen el poder de Sudán. Le pregunto a Wadi, porque hay una insistencia de los militares en quedarse apoltronados en el poder después de haber quitado a Omar al-Bashir. Eso nos llama mucho la atención. Si es que aprovecharon los altos mandos del ejército el descontento popular para hacer lo que están haciendo. Si pasa, Wadi, lo mismo que usted analizaba con nosotros sobre Sudán del Sur en una oportunidad anterior, y lo digo textual, que hay una clase dirigente dependiente de su propio poder militar que no les permite comprender otra manera de sostenerse en el poder. Sí, hay mucho de eso, no ha cambiado, pero creo que hay un desquebrajamiento en el sistema militar de Sudán. Hoy hubo un intento de golpe de Estado, han detenido a 70 militares, mucho más no se sabe, pero bueno, estas son pequeñas grietas que se van abriendo en el poder que ha constituido al-Bashir en estos últimos 30 años. Y así que esto no tiene miras de terminarse, ¿no es cierto? Ok, gracias, Wadi. Vuelvo con Francisco. Hay un acuerdo ahorita de restablecer diálogo y no proferir, pronuncio bien, provocaciones. Decíamos nosotros que el Consejo Militar, por ejemplo, se compromete a liberar presos políticos y la oposición dice que no encabezará más actos de desobediencia civil. Habrá que ver si ese acuerdo sigue así. Sin embargo, allí está el órgano de represión prácticamente intocado, actuando sobre el campo de los hechos y el pueblo pagando un alto costo en vidas. Le pregunto, Francisco, ¿es posible que se mantenga de aquí en más ese acuerdo al que han llegado las partes? Bueno, yo lo veo difícil porque los países, intereses que hay detrás de esta junta militar, que es Arabia Saudita, que está los Emiratos Árabes, ellos lo que les interesa es que Sudán siga participando en la guerra en Yemen. Tienen alrededor de 1.000 soldados sudaneses en Yemen. Les interesa mantener sus intereses y no están dispuestos a dejar de que un descontento popular, un movimiento popular, les quite el poder. Se habla también de una segunda primavera árabe. Dicen que si hay un cambio, si esta junta militar cae en Sudán, podría esto conllevar a otros descontentos populares, otras revueltas populares en otros países. Egipto, que está muy cerca y que también está implicado en esta alianza con Saudi Arabia, todavía está debilitado. Entonces, yo creo que es difícil que la junta militar y los intereses que hay suelten el poder como nada. Ahora hay otros sectores y otros actores que están interviniendo en este conflicto. Ya no es un conflicto solamente de los sudaneses y algunos actores internacionales, sino que ya se están comprometiendo en este conflicto otros actores como la Unión Africana, pero también la Unión Europea está integrándose digamos, a la discusión. Y Estados Unidos también ya tiene un enviado especial, también están participando en este conflicto para mediar y buscar alguna salida. Pero no creo que Arabia Saudita esté dispuesto a soltar su poder que en este momento tiene con los militares en Sudán.
Gracias, Francisco. Vuelvo con Wadi a la Argentina. Wadi, ¿es positiva esta medida de suspensión con efecto inmediato de la Unión Africana? O sea, que ha tomado la Unión Africana respecto a Sudán. Naciones Unidas también ha enviado a su gente a través del Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué tanto están en capacidad las organizaciones para lograr paz y estabilidad en el terreno? Creo que es muy difícil eso. Si tomamos como parámetro a todas las resoluciones que se han tomado respecto al conflicto de Palestina con Israel, las amenazas de sanciones hacia Israel, tantas que hubo a lo largo de la historia y nunca se ha hecho nada. Israel ha seguido avanzando contra los derechos palestinos. En el caso de Sudán y los militares, creo que también es un poco todo escrito en papel mojado, que nada se va a lograr más allá de los intereses de algunos generales, algunos hombres del poder, de ver cuál es la ventaja en este nuevo panorama que plantea la realidad de Sudán. Un panorama bastante incierto. Vuelvo con Francisco, que nos decía, hay que mirar que es un conflicto que incluso traspasa las fronteras, y estamos viendo allí cómo hay varios actores dentro de la región, pero también fuera de ella, que están interviniendo, ¿no? Y hay allí varias señas que, bueno, nos dan claves, Francisco. Entonces empecemos por las petromonarquías del Golfo. ¿Están interesadas en alinearse con ese gobierno de transición que están liderando los militares que se resisten a soltar poder? Sí, mira, hay un conflicto geopolítico en este momento que tiene enfrentado a los países del Medio Oriente. Por un lado está Turquía con Qatar, y por el otro lado está Saudi Arabia con los Emiratos Árabes, y también se integra ahí Egipto. Está también integrado en ese grupo, y han llevado también este conflicto a Sudán. Entonces, al-Bashir estuvo el año pasado acercándose a las posiciones de Turquía con Qatar, y también esa fue una reacción que tuvo Saudi Arabia en contra, digamos, y también por eso participaron en abril en el golpe de los generales. Entonces, ese conflicto está ahí. Saudi Arabia participa activamente. Hace unos días atrás se juntaban en Egipto uno de los generales de Sudán con líderes tanto de Egipto como también de Arabia Saudita. O sea que este conflicto es mucho más que Sudán, y tiene que ver con varias cosas, pero uno es la guerra de Yemen, por supuesto. La otra es controlar a Sudán como un factor importante. Es un país enorme que tiene salidas para diferentes partes, digamos, del cuerno de África. Y por supuesto que el que controle va a controlar gran parte, digamos, del cuerno de África. Y revisando los actores, no solo encontramos esa importancia geopolítica y los intereses que cada uno tiene en los recursos naturales que están en esa geografía. Le pregunto, Wadi, ¿qué tanto peso tiene la escisión de Sudán del Sur? Bueno, Sudán del Sur es el gran productor de petróleo, del que en gran parte se beneficia China, y yo creo que aquí entra un factor que de alguna manera Francisco rozó recién en algunos de sus comentarios, que es la intervención de otros factores externos a África. Por ejemplo, en toda la región del Sahel, en países como el Chad, como Níger, incluso Mali, Mauritania, está teniendo una presencia diplomática muy fuerte Israel, y casualmente mientras Israel empieza a ganar casilleros en la diplomacia, empiezan a surgir o a extenderse los grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda o al Daesh hacia
hacia otros países donde todavía no habían activado, como era Burkina Faso, como es República Democrática del Congo, incluso hasta Mozambique. Entonces, con todos estos elementos creo que hay que abrir un poco más el objetivo y ver si no estamos en realidad hablando de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Gracias, Wadi, gracias, Francisco, por haber estado con nosotros y ofrecer sus consideraciones. Bueno, lo que va a suceder definitivamente es incierto. Esperemos la evolución de los hechos y seguramente les contactamos de nuevo. Allí teníamos a nuestros invitados. Sigamos viendo esto en clave geopolítica porque así entendemos el porqué de los movimientos de los países. Y a propósito de los actores que intervienen, que se lo consultábamos a Wadi y a Francisco, bueno, profundicemos en qué carta o qué cartas están barajando o se están jugando los actores regionales y extrarregionales como Estados Unidos en el caso de los últimos. Por ejemplo, algunos dicen que dentro de la región Arabia Saudí es uno de los responsables de la crisis indudablemente. Y curioso que Estados Unidos haya enviado un veterano de guerra en calidad de enviado especial al campo de los hechos. Lo seguimos analizando con nuestro próximo invitado, nos espera en estudio, vamos a su encuentro y usted espérenos que ya venimos. Una pausa. Crisis en Sudán, golpe militar, geoestrategia e injerencia extranjera. La caída de Omar al-Bashir el 11 de abril último recibió el respaldo de varios gobiernos, principalmente de la coalición de países que suelen ser aliadas o aliados de Estados Unidos y se enfrentan a Irán en la región. Apenas Omar al-Bashir fue derrocado, Arabia Saudita anunció que enviaría trigo, combustible y medicinas. Sin embargo, el príncipe saudí Mohammed bin Salman se comprometió a seguir apoyando al Consejo Militar de Transición, siempre y cuando las fuerzas militares mantuvieran sus fuerzas de combate en Yemen. Se estima que hasta 2018 había 14.000 mercenarios sudaneses en Yemen, junto a tropas saudíes. También anunció una inversión de $3.000 millones para supuestamente estabilizar al país. Emiratos Árabes Unidos también apoyó públicamente a Abdel al-Fattah al-Burhan, quien reemplazó a al-Bashir y reprime a la población sudanesa. En tanto, el mandatario egipcio Abdel al-Fattah al-Sisi se ofreció para ayudar a la estabilidad de Sudán una vez derrocado el gobierno. En todos estos meses de represión, esas naciones prácticamente no han hecho ninguna referencia. Diferente ha sido la actitud de otras naciones del continente. Así, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, llegó a Sudán para intentar algún tipo de mediación entre los sectores en pugna. En tanto, la Unión Africana sancionó a Sudán el 6 de junio como país miembro, con efecto inmediato hasta que haya un gobierno integrado por civiles. La Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea también condenaron los hechos de violencia contra la población civil que acampaba frente al Ministerio de Defensa. Analistas internacionales señalan que detrás de las movilizaciones contra Omar al-Bashir está la mano de Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos. Esto se debe al acercamiento del ahora derrocado presidente, tanto a Rusia como a China. Incluso en diciembre de 2018, al-Bashir se reunió con Bashar al-Assad, presidente sirio. Bueno, vamos a proseguir con las opiniones de nuestros analistas. Nos queda uno pendiente, Luis León Paz, internacionalista, experto en temas que tienen que ver con África subsahariana, Rusia, cambio climático y conflictos armados. ¿Cómo está, Luis? Muchas gracias por invitarme a tu programa. A usted por haber venido. Bueno, Luis, primero empecemos conociendo dónde halla usted las causas de esta crisis que está atravesando Sudán. Sí, en el caso de la República del Sudán tenemos un caso muy particular. Es un país que luego de su independencia en septiembre de 1956 ha sido objeto de dos grandes guerras civiles a lo largo de su historia. Luego, en el año 2005, cuando se firma el Acuerdo Marco Global de Paz, se trata de crear como una situación de paz permanente para la región, todo lo que es la región del Sudán. Sin embargo, deja algunos conflictos latentes dentro del país. Uno, por ejemplo, el conflicto de Abyei, que es una provincia semiautónoma que produce el 50% del petróleo del lado sudanés, está Kordofán del sur y en la región del Nilo Azul. Esos son conflictos que están latentes en este momento en el caso de Sudán, aparte de la conflictividad interna política. Y a su vez el Acuerdo de Paz de 2005 estableció lo que era la autodeterminación el referéndum de autodeterminación de Sudán del Sur. Ese referéndum se da en el año 2011 y culmina con la independencia de Sudán del Sur en el año 2017. Eso genera fallas en la economía de Sudán porque la mayor parte del 75% del petróleo que está residiendo en Sudán del Sur. Solamente en el norte de Sudán están lo que son las refinerías, las instalaciones petroleras, las instalaciones portuarias, etc.
Eso a la vez generó un efecto sobre el Producto Interno Bruto de Sudán. Que venía creciendo muy rápido, ¿no? Y cae hasta un 11.2% en el año 2012. A ello tenemos que sumar algunos efectos. El efecto de las sanciones permanentes que ha tenido Sudán desde el año 1997 o medidas coercitivas unilaterales que estableció Estados Unidos en un momento de la historia de Sudán cuando se le acusaba de patrocinador del terrorismo internacional. ¿Eso es lo que obliga al gobierno de Omar al-Bashir a acudir a Arabia Saudita? Sí, exactamente, porque hay una merma en los ingresos del Estado. Obviamente, las sanciones que estableció Estados Unidos generaron problemas a nivel de salud. Hubo 8.000 muertos en el caso de las medicinas. Eso está reportado inclusive en un reporte del Consejo de Derechos Humanos de Haifar Haizari, el argelino, que es un relator especial para el Consejo de Derechos Humanos. Y también eso generó también problemas a nivel de infraestructura. No hubo un proceso de reinversión en la industria petrolera, lo que provocó una caída de la producción un 20%. También hubo un efecto sobre la infraestructura a nivel de transporte, 12.000 autobuses solamente que estaban en funcionamiento para un país de casi 40 millones de habitantes. Sí. El acceso a las medicinas, medicamentos, educación, más de 3 millones de niños inclusive fueron afectados en su sistema educativo durante todo el proceso sancionatorio porque no pudieron acceder a la educación, el Estado no tenía cómo mantener las instalaciones educativas. Todo este panorama genera lo que está ocurriendo actualmente en Sudán, porque a la vez que el Estado no tiene recursos para poder inyectar a la economía, entonces el Estado comienza a retirar los subsidios y comienza a retirar el subsidio al trigo, el subsidio a los precios de la gasolina y ahí comienza la crisis en el país. Obviamente hay unos actores claramente diferenciados a lo interno. A lo interno tenemos al ejército, un ejército que tiene más de 30 años gobernando en el poder con Omar Hassan al-Bashir, pero que en este momento, y muy bien lo dijo uno de los invitados, ayer hubo un intento de golpe, lo que ya demuestra que hay una serie de fraccionamiento dentro del ejército. También es importante decir que el ejército es el pilar fundamental de la sociedad en Sudán. Son 175.000 soldados que hay actualmente, sí, y que el ejército de Sudán también ha participado en conflictos externos. Por ejemplo, el caso de Yemen, que ahí es donde entra Arabia Saudita. Eso es un peso muy grande, ¿no? Eso es un peso importante porque Arabia Saudita se comprometió a dar 3.000 millones de dólares en ayuda para la estabilización de todo lo que es Sudán. El otro actor son las agrupaciones civiles, partidos políticos, que son movimientos heterogéneos, ¿no? Que eso contrasta con la homogeneidad que representa el ejército sudanés, que es una institución que es vertical, obediente, que sigue lineamiento. Esto genera, ya luego de 30 años de gobierno de Omar Hassan al-Bashir, un instinto de conservación por parte del ejército. El ejército no va a soltar el poder tan fácilmente. Obviamente, cuando se dan las negociaciones de paz con los movimientos civiles, las agrupaciones, inclusive grupos de médicos, profesores, etcétera, ellos lo que buscan es como lograr un punto intermedio en el cual garantice la presencia del ejército dentro del gobierno de transición. Por eso es que se hablaba en la negociación con el Consejo Militar de Transición de un gobierno de 8 civiles y 7 militares. Eso lo que hace es garantizar la presencia del ejército a lo largo del tiempo y por lo menos que la transición sea organizada. Una precisión, Luis, si no está dispuesto el ejército, los altos mandos militares, a ceder cuotas de poder a la oposición, ¿cómo entonces pueden continuar las negociaciones? Porque la oposición está en la calle y dice que no se rinde y que quiere un gobierno civil de transición. Ciertamente, hay un avance en la sociedad que es notorio. Una vez cuando se dio el incremento de los precios petroleros, que Sudán se benefició mucho de ello, surgió una clase media importante de médicos, profesores, etcétera. Que son los que están liderando las manifestaciones. Que son los que lideran las manifestaciones y quieren los cambios sociales en lo que es el Sudán. Sin embargo, eso contrasta con la posición de los militares, porque los militares no van a ceder el poder tan fácilmente. Ahí es donde entra la presión de la Unión Africana, que es importante, porque si la Unión Africana, luego de un tiempo, empieza a emitir sanciones punitivas, que está en capacidad de hacerlo según la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 51, que dice que ninguna disposición en esta carta menoscabará el legítimo derecho a la defensa de un Estado, ya sea individual o colectivamente. Eso implicaría que la Junta Militar tendría que negociar con la oposición y ceder cuotas de poder. Van a tener que ceder cuotas de poder y haber un fin negociado. Similar a lo que ocurrió con el caso de Zimbabue,
que es muy notorio porque se dividieron los poderes. Y habrá que ver, porque hay un discurso del Consejo Militar de Transición que nos hace pensar que apuestan al entendimiento, a la no imposición de absolutamente nada al pueblo. Dicen que la solución de la crisis va a llegar y que va a llegar no de las Fuerzas Armadas sino de los manifestantes, pero en la práctica estamos viendo otra cosa y nos remitimos a lo más reciente, la acampada que fue reprimida. Exactamente, ciertamente. Lo que pasa es que también dentro del ejército hay un ala que es un ala radical que no va a aceptar la pérdida del poder. Y obviamente aquí empiezan a jugar otros actores a nivel de la esfera internacional, porque está Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, más Egipto, que han apoyado a la Junta Militar durante sus últimas declaraciones y han dicho que no sería conveniente que el cambio sea tan radical a nivel político, sino que se llegue a una solución negociada. Pero implícitamente admiten que la presencia de los militares en la política debe mantenerse. No hablan tanto de una subordinación al poder civil. ¿Qué es lo que se está jugando Arabia Saudita? ¿La continuidad de la participación de Sudán en la guerra en Yemen? Ese es un elemento. El otro elemento es que Sudán, junto con Yemen, son los únicos países que no están tan alineados en lo que es la dominación del estrecho, de lo que es el canal de Suez, que es el principal estrecho de comunicaciones que está en lo que es la región del África Oriental. Eso también implicaría que Arabia Saudita tenga que invertir grandes cantidades de dinero para poder sostener el régimen militar en Sudán. A ellos no les conviene que caiga el gobierno, pero también hay otros actores a nivel global, como Estados Unidos y China, que también están pujando en esa situación, porque precisamente el gobierno de al-Bashir fue el que expulsó a las empresas norteamericanas de Sudán y entonces ahí comenzó la entrada de China. Entonces, Estados Unidos le conviene. Al mismo tiempo, Estados Unidos apoyó la secesión de Sudán del Sur. Exactamente. ¿Es así? Ellos fueron los principales propulsores de esa iniciativa. Ese es uno de los factores que ha generado la crisis interna en Sudán. Y compañías chinas ya estaban establecidas, ¿no?, en esa geografía. De hecho, el 3% de la producción que se da en Sudán del Sur la consume China. Entonces, China tiene un rol importante dentro de la crisis sudanesa. Sin embargo, a China le conviene que las aguas se mantengan en calma porque eso afecta a los negocios. Y a ellos les interesa seguir extrayendo petróleo de Sudán del Sur, asimismo como Sudán del Sur está buscando otros proveedores externos que le implican una creación de una infraestructura portuaria que le permita sacar su crudo sin depender de Sudán del Norte. Entonces empiezan a jugar otros actores como Sudáfrica, que el año pasado invirtió $2 billones en la creación de una refinería. Sí. Y ahí comienza el juego geopolítico de los actores. Todos están interesados en el conflicto de Sudán. El otro elemento fundamental también es el caso de la cuenca del Nilo, porque Egipto, Etiopía, también están interesados en que se resuelva la crisis. Sobre todo Etiopía, que es el que está fungiendo como mediador principal en la crisis. Y ese delta allí es muy apetecido. Ciertamente, de hecho, el 90% de la dependencia que tiene Egipto para sus aguas de lo que es la irrigación, la agricultura, depende muchísimo de eso. Por eso la participación de Egipto es importante. Claro. Etiopía también, porque Etiopía tiene una represa que es la represa del Gran Renacimiento Etíope, que nutre a las aguas del Sudán y de ahí a Egipto. Entonces, hay unos intereses ahí jugando también en la región. También en el caso de la guerra en el Yemen, evidentemente Sudán se involucró con Arabia Saudita en esa guerra, inclusive se alejó de Irán y de Qatar, que fue objeto de sanciones por un grupo de países conocido como el Cuarteto, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Sudán, etc. Entonces, allá hay un juego de poderes que obviamente a muchos les interesa lo que pasa en Sudán, les conviene que se mantenga una junta militar, pero a la vez, si no es posible que se mantenga la junta militar, por lo menos que haya un gobierno. Habrá que avanzar en la negociación de algunas cuotas. Un gobierno estable. Ahora, a propósito de esos países que tú nombras, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, fíjate que un experto militar sudanés declaró al medio Middle East Eye de forma anónima por motivos de seguridad, dijo que los planes para reprimir las protestas de Jartum fueron discutidos durante las recientes visitas del jefe del Consejo Militar del país africano, Abdel Fattah al-Burhan, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Ciertamente. Ahí está jugando Arabia Saudita un rol fundamental. A ellos les conviene mantener a Sudán como un aliado dentro de la guerra que tienen con Yemen y, a su vez, garantizar que esa zona del canal de Suez esté en un estado de estabilidad que le permita seguir manteniendo el flujo de crudo y el flujo de armas, porque también las armas juegan un papel fundamental para mantener al régimen militar sudanés en el poder.
Ahora, Washington, Estados Unidos, digo, ¿está intentando cobrar alguna cuenta pendiente con aquello que pasó con Osama Bin Laden? Ciertamente, hay ciertamente como una rivalidad bajo cuerda entre Estados Unidos y Sudán, aunque si bien en el año 2017 Estados Unidos intentó un proceso de levantamiento de sanciones, el efecto acumulativo que tienen las sanciones sobre la economía sudanesa es notable y eso genera la crisis. Obviamente Estados Unidos va a tratar de empujar la situación para ver cómo llega la sociedad civil al poder, para ver cómo entran las empresas estadounidenses a la economía sudanesa y volver otra vez la cadena imperial de dominación de los recursos que ellos tienen interés en África. Que estuvo Sudán en la lista de patrocinadores del terrorismo, ¿no es cierto? Ciertamente, desde el año 1997 se le acusó a Sudán de albergar a Osama Bin Laden y desde ese momento comenzaron todas las medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos. Y eso obviamente incluyó listas de bloqueo de licencias en la OFAC, que es una de las agencias norteamericanas que emiten licencias para la importación ya sea de productos médicos, alimenticios, repuestos de industriales, etcétera, y obviamente eso afectó la economía sudanesa y hay un proceso de crecimiento del Producto Interno Bruto notable que va a afectar a la población y eso genera encarecimiento, alto costo de la vida, escasez de bienes y servicios y entonces comienza todo este círculo vicioso que afecta a la población y que va a seguir generando ingobernabilidad en los años venideros. No va a ser una situación fácil para Sudán. No va a ser una cosa fácil, ¿no? Te pregunto por Turquía, Luis, porque reseñábamos en la recomendación, que es un artículo de la autoría de Alberto Rodríguez, periodista español, llamado Intereses, Injerencias y Golpe Militar. ¿Ha habido una revolución en Sudán? Se pregunta el comunicador. Y entre otras cosas, cuando habla de los actores, rememora que en septiembre del año pasado Turquía firmó un acuerdo de $100.000 millones con Sudán en el que Ankara invertía en la exploración de petróleo. Y además hubo otros acuerdos en materia agrícola y de explotación granjera. O sea, Turquía también se está jugando cuestiones importantes. Turquía es un actor que está jugando dentro de África y dentro de Oriente Medio precisamente porque ellos antes miraban a Europa. Obviamente cuando se da el intento de golpe de Estado contra Recep Tayyip Erdogan, Turquía hace un viraje en su política exterior y comienza a acercarse no solamente a Rusia, sino que a todo lo que es el Oriente Medio y al África. Ellos no estuvieron alejados, pero ahorita lo están haciendo con mucha mayor intensidad. Inclusive en ese convenio que usted menciona, hay también uno de $650 millones para todo lo que es la modernización de la isla de Suaquí. Esa isla es una isla que está ubicada en todo lo que es el Mar Rojo y eso es lo que permite controlar también el acceso del crudo por todo lo que es la ruta marítima del Canal de Suez. Obviamente, Turquía también está participando, pero obviamente entra en choque con la otra presencia que es Arabia Saudita. Y entonces ese choque va a reflejarse en todo lo que es el juego de poderes regional, ya que dependiendo de lo que ocurra, entonces habrá una preeminencia o no de un determinado actor. Pareciera que, como dicen por ahí, todos los caminos dirigen a Roma, sí. Aquí todos los caminos van hacia Arabia Saudita. Pareciera que Arabia Saudita es el actor fundamental y con el cual hay que contar para el futuro. Y hablando de lo geopolítico, porque en esto también todos los caminos conducen a la geopolítica, bueno, ya vemos allí Cuerno de África, muy cercana a esta nación al Mar Rojo, que es el sitio de paso hacia el Canal de Suez, ¿no? Y esa es otra clave. Exactamente. Y también hay un elemento importante que hay que tener en cuenta, el caso de Omar Hassan al-Bashir. ¿Qué va a pasar con él después de toda esta crisis? Porque hay dos órdenes, ¿no?, de la Corte Penal Internacional. Dos órdenes por crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Darfur. Claro, eso todo tiene que comprobarse y además hay que determinar también que hay un principio de complementariedad en el cual el Estado se reserva el derecho de juzgar a determinadas autoridades o jefes de Estado dentro de su territorio. O sea, habría que ver qué va a pasar dentro de la negociación, porque ese también es un elemento que está dentro de la negociación entre militares y poder civil o agrupaciones civiles que están dentro de esta lucha por el poder en Sudán, porque habrá leyes de amnistía iguales como las que se han dado en América Latina. Esa podría ser una gran pregunta de análisis. ¿Qué pasará con Sudán, con el presidente Omar Hassan al-Bashir? Habría que ver. También. Habría que ver también, porque eso también incidirá. Y también que busca Estados Unidos enviando un veterano de guerra en calidad de enviado especial, valga redundar. Ciertamente, envían a Estados Unidos para ver y medir cómo está la situación. Obviamente también Rusia en un momento lo hizo cuando envió a su vicecanciller para asuntos de África, lo mandó también para ver cómo estaba la situación en el Sudán, a ver cómo estaban las inversiones.
a ver cómo se garantizan las inversiones que se van a hacer en los próximos años y ellos, todos los actores están pendientes de lo que está ocurriendo. Nos faltaba hablar de Rusia, ahora que la nombras. Nosotros encontrábamos que las Fuerzas Armadas están equipadas con armamento ruso, que al-Bashir mantuvo recientes reuniones con el presidente Putin y en ese encuentro el mandatario africano, ya exmandatario, destacaba la cooperación rusa e incluso se comenzaba a explorar la posibilidad de instalar una base naval rusa en las costas del Mar Rojo. Claro, eso... Y vuelvo a aquel punto geográfico importante. Claro, obviamente eso va a quedar en el tapete hasta tanto no se sepa cómo queda la configuración del gobierno. Si el gobierno es mitad civil, mitad militar, quizás algunas inversiones se mantengan como la de Turquía o la de Rusia, o inclusive impere el pragmatismo, de seguro se acepten todas las inversiones, porque obviamente Sudán está en unas dificultades económicas que le va a permitir tener acceso a créditos internacionales una vez que se supere la situación de ruptura del hilo constitucional que se está dando en ese país. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado acá, por brindar sus conocimientos a nosotros, al equipo y a la audiencia. Gracias. Hasta pronto, Luis. Pasemos a nuestras conclusiones. Si en algo coinciden nuestros analistas e investigadores es que lo que suceda de aquí en más es completamente incierto. Y al mismo tiempo, los hechos actuales no son nada esperanzadores. Hay una situación de aparente juego trancado, porque efectivamente se ha dado un cambio de figuras y rostros, pero no de sistema, porque ahí está ese Consejo Militar de Transición que ha expulsado a varios de los acompañantes o a varios de los actores que estuvieron durante los 30 años de gobierno de Omar al-Bashir, pero en esencia nada se ha transformado. Es decir, allí siguen estando las cosas iguales, de allí la reticencia de los militares en permitir un cambio, en permitir que se instale un gobierno civil de transición como está pidiendo la oposición en las calles, como se sabe, liderada por la Asociación de Profesores, por médicos y otros profesionales. En las negociaciones hay que saber, hay que dirimir cuánto estarán dispuestos esos efectivos castrenses a entregar a la oposición civil, y respecto a los actores, tanto regionales como extrarregionales, estamos viendo allí cómo juegan sus cartas. Nos lo explicaba muy bien Luis. Arabia Saudita, Egipto, también hacen lo propio China, Rusia, Estados Unidos. Así que sigamos viendo los acontecimientos, no nos despegamos de eso y siga en sintonía usted de Telesur. Hasta una próxima jugada crítica, nos seguimos viendo.